espera, Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera. Amadas y amados de mi corazón, qué alegría poderme encontrar una vez más con ustedes en este su programa Acércate a la Fuente. Nos acercamos a Cristo Jesús, la fuente de toda bendición, de toda liberación, de toda sanación, la fuente del perdón, la fuente del amor, la fuente de la misericordia. En los pasados programas hemos estado repasando los 7 pecados capitales. ¿Por qué? Porque el pecado es lo primero que nos aleja de Dios. El pecado es lo primero que nos va alejando de la fuente. Y si bien los pecados capitales, como lo define el catecismo de nuestra Iglesia Católica, no rompen completamente nuestra relación de amistad con Dios, sí permanecer en la práctica de estos pecados nos va desvinculando, nos va separando, nos va quitando luz, nos va envolviendo en oscuridad y al final muchos pecados pequeños, muchos pecados veniales van a ser un gran saco, como decía también San Agustín. Por eso estamos tratando de una manera sencilla de crear conciencia una vez más en cada uno de ustedes de lo que son los pecados capitales. Repasando un catecismo básico de primera comunión, un catecismo básico de confirmación, porque a veces se nos olvida, porque el mundo nos va empujando y dentro de este relativismo en el que vivimos, vamos pensando que ciertas cosas que caen dentro de un desorden, dentro de un vicio, y hay personas que lo ven como algo natural, como algo que todo el mundo hace, como algo que no pasa nada porque no le hace daño a nadie, cuando no. Hemos estado repasando en estos pecados capitales que ya hemos visto, el orgullo, la ira, la envidia, cómo no tan solo nos afectamos en nuestra área espiritual, podemos afectarnos también físicamente y podemos afectar a otros. Hoy quiero que repasemos ¿qué implica cuando hablamos del pecado capital de la gula? La gula. Y la definía San Agustín como este desorden en el comer y en el beber. Muchas veces asociamos precisamente la palabra gula o decimos esa persona es muy golosa cuando es una persona que le encanta comer, que todo el tiempo está comiendo. Pero hay mucho más detrás de eso. San Pablo nos había advertido que tenemos que tener cuidado con las comilonas y que tenemos que tener cuidado con las borracheras. Tú y yo necesitamos comer, claro que sí. Biológicamente nuestro cuerpo necesita alimentarse. Fíjate que alimentación y comer también son dos cosas que se parecen, pero no necesariamente son lo mismo. Tú y yo necesitamos alimentarnos. ¿Qué quiere decir? Consumir los alimentos necesarios, y esta palabra necesario la utilizaba también en el programa pasado con relación a la envidia y a los bienes que son necesarios y que lo que necesitamos a lo que también podemos desear. Pues igualmente, alimentación necesaria ¿para qué? Para que supla nuestro cuerpo la energía, las vitaminas, todo lo que necesita nuestro cuerpo para una óptima funcionalidad. Ay, Dios mío, estoy tirándome así palabras medias médicas, pero es así, una óptima funcionalidad. Por eso necesitamos comer. Pero ¿qué es la gula? La gula es, como decía, este desorden o este desenfreno en consumir alimentos. Una persona que todo el tiempo tiene que estar comiendo, pero es por puro placer, porque me gusta comer. Y en vez de pedir cierto alimento, tiene que tener una ración doble, una ración triple, porque su satisfacción llega hasta el momento en que incluso ya está a punto de vomitar. Ay, Beatriz, qué fuerte. Sí,
es comer y comer en un placer, o sea, no comer hasta donde el cuerpo me dice ya es suficiente, ya calmó el hambre, el alimento que consumiste ya es el necesario para la energía que para el resto del día o la tarea que vas a realizar, sino es un desenfreno constante en el comer. Y lo mismo ocurre con la bebida, principalmente con las bebidas alcohólicas. Un desenfreno constante es beber por puro placer y ya sabemos que este beber en exceso entonces nos puede llevar al vicio del alcoholismo, donde también las personas no tan solo se hacen daño físicamente, sabemos cuánto daño a nivel de hígado, a nivel de otros órganos del cuerpo, a nivel emocional, sino también sabemos cuánto daño hace el alcoholismo también en las familias, porque muchas veces el enemigo utiliza este vicio del consumo excesivo de alcohol, no tan solo para destrozar vidas individuales, sino para destrozar también familias. Así que mucho más que simplemente también comer en exceso y beber en exceso, está en este vicio, en este pecado capital de la gula. ¿Sabías tú que también comer, aunque no tengas hambre, simplemente comer por comer, cae dentro del pecado de la gula? ¿Sabías tú que el comer a deshora, no simplemente en los horarios propicios para mantener, ¿no?, unos niveles, aquí estoy hablando ya un poco a nivel biológico, a nivel de laboratorio científico, mantener los niveles de glucosa óptimos en tu sangre, mantener obviamente la utilización de esa glucosa para la producción de energía? No tan solo eso, sino simplemente comer a deshora también cae dentro de este pecado capital de la gula. Tengo que hacer mi primer pausa y quiero dejarte pensando en esto, meditando en esto. ¿Comes tú simplemente por la necesidad de la alimentación o comes tú en exceso y comes simplemente por el placer que te provoca comer? Hay una línea muy fina y hay que tener cuidado. Seguimos hablando sobre este tema cuando regresemos aquí en Acércate a la Fuente. Amadas y amados de mi corazón, estamos de regreso aquí en Acércate a la Fuente. Hoy estamos hablando acerca del pecado capital de la gula, ese desenfreno en el comer y en el beber que nos puede llevar también a otros pecados. Hablábamos en una ocasión sobre estos pecados capitales y decíamos que no tan solo hay unas consecuencias a nivel espiritual, como lo es obviamente el estar cometiendo pecado y alejarnos de la fuente, sino que también habían unas consecuencias naturales. Y muchas personas que padecen de este pecado de la gula, o que no pueden controlar ese deseo de estar comiendo todo el tiempo, o los que están dentro del vicio de la bebida excesiva, también hay una consecuencia natural y es el daño al cuerpo, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces también hay un atentado contra la salud y contra la propia vida. Fíjate cómo se van comenzando a desligar entonces toda la otra gama de pecados y de vicios en los que comenzamos a caer a raíz de este pecado de la gula. ¿Sabes también qué es pecado de gula? Cuando tiene que haber una perfección en los alimentos. ¿Qué es eso, Beatriz? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y nos traen la carne y decimos, ay, eso no fue lo que yo pedí, eso es una porquería, devuélvelo, yo no lo quiero. Ay, yo sé que muchos en la casa han hecho como, ¡oh! Eso también cae dentro del pecado de gula. Es la manera del rechazo también al alimento. O el a veces empecinarse en querer comer una cosa solamente. No, y esto me lo tienen que preparar, y lo tienen que preparar así.
eso también cae dentro del pecado de gula. Las personas que comen excesivamente, como dije, no tan solo que se hacen daño físicamente, sino aquellas a las que no se les nota. ¿Sabes por qué? Porque comen y después ¿qué hacen? Vomitan. Vomitan para sacar el alimento que tienen en el estómago. ¿Para qué? Para seguir comiendo. Eso también es pecado de gula. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar este pecado de alimentación excesiva o en el caso del exceso de alcohol que sabemos que nos lleva a una embriaguez? Mira, el dominio propio que nos da el Espíritu Santo y también el ayuno y la abstinencia. ¿En serio, Beatriz? Sí. Quiero dar 2 pasitos para atrás e irme al alcohol, antes de explicarte detalladamente cómo podemos contrarrestar la gula. Decíamos que los pecados capitales se llaman así porque originan también otra serie de pecados. Con el alcohol tenemos otra serie de manifestaciones. Cuando una persona consume excesivamente el alcohol y entra en lo que precisamente llamaba San Pablo las borracheras, sabemos que hay personas que el alcohol les afecta completamente la personalidad. Y una persona alcoholizada, entonces puede, como no está en su pleno cabal, en su pleno conocimiento, personas alcoholizadas pueden incurrir y pueden llegar entonces a cometer pecados mortales, como que bajo los efectos del alcohol una persona puede asesinar a otra. Bajo los efectos del alcohol, una persona que de por sí en su sano juicio no tiene control de su ira, se vuelve extremadamente violenta y puede inferir daño a otra persona, incluso, como decíamos, la muerte. Una persona alcoholizada pierde los sentidos y puede caer mucho más fácilmente en los pecados de la carne, en las infidelidades. ¿Todo por qué? Porque está bajo unos efectos alcoholizantes, unos efectos nocivos de alcohol, porque no hubo control en su consumo. ¿Cómo lo podemos hacer? Decíamos dominio propio. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Templanza, virtud de templanza también nos ayuda. Beatriz, ¿qué es la templanza? La templanza es esa virtud que nos ayuda a no caer en excesos. Es esa virtud que nos ayuda a determinar lo que es necesario. Esa virtud que nos ayuda a determinar o a decir hasta aquí. Una persona templada, usted la nota porque es una persona que realiza todo, pero todo tiene su justa medida y su justo control. Y esa virtud de la templanza, que es una de las virtudes cardinales, debemos nosotros también pedirla muchísimo al Señor y pedirle a su Espíritu Santo que nos ayude. En el próximo segmento te voy a comentar un poco más acerca de cómo el ayuno y la abstinencia también nos ayudan a contrarrestar este pecado capital de la gula. Así que creo que tengo que hacer pausa. No le cambies, estás aquí en Acércate a la Fuente. Esto se pone todavía más interesante. No le cambies. Un torrente de agua viva, tu ser inundará. Él te espera, Él te espera, Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida. Y después de esta pausa, donde yo sé que usted ha meditado muchísimo acerca de este pecado capital de la gula, estamos aquí de regreso en Acércate a la Fuente con su amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Y en este segmento prometí enfatizar o profundizar en cómo el ayuno y la abstinencia nos ayudan también a combatir este pecado capital de la gula. Estas palabras, ayuno y abstinencia, las escuchamos muchísimo o no son más familiares durante la época de Cuaresma, donde se nos pide tener abstinencia de carne el miércoles de ceniza, el viernes santo, y donde se nos pide ayunar en lo posible como un ofrecimiento. El ayuno que ha sido practicado desde el comienzo de la iglesia, sabemos que nos beneficia muchísimo
no tan solo a nivel espiritual, sino a nivel físico. De hecho, a nivel simplemente nutricional o a nivel de dieta, hay algunas personas, algunos expertos que te dicen, que te orientan a que de vez en cuando hagas algún tipo de ayuno. ¿Para qué? Para desintoxicar el cuerpo, para controlar. Hay otras personas que recomiendan el ayuno como un método de dieta, le llaman ayunos intermitentes, pero cuando hablamos a nivel espiritual, el ayuno nos ayuda precisamente a ejercitar esa virtud del dominio propio. Es yo poder controlarme de consumir ciertos alimentos que sé que me hacen daño o de aguantarme, de controlarme, de estar consumiendo excesivamente alimentos. Hay personas para quienes el ayuno simplemente les suena a pan y agua. Hay ayunos extremos de pan y agua. Los ayunos, como los recomienda nuestra Iglesia Católica, especialmente en el tiempo de Cuaresma, son 3 comidas livianas al día. Pero fíjate, 3 comidas livianas, 3 comidas donde tú tengas un grupo de alimentos que realmente te provean de la energía, de las vitaminas, de lo que necesita tu cuerpo para funcionar, es suficiente. Y hay personas que si no tienen esta única diversidad de platos al frente, y si no me sirvieron esto, y si no lo acompaño con esto otro, pero si no tiene esto, entonces le está faltando. Entonces está entrando, tienes que tener cuidado, tienes que ver si estás entrando entonces en el pecado de la gula. El Señor es sabio, la iglesia es sabia. Fíjate cómo el Señor comenzó su ministerio público. Comenzó con un ayuno, y un ayuno de 40 días. Comenzó con un ayuno. Tú y yo podemos comenzar a practicar el ayuno también para ayudar a moderar nuestro consumo de alimento y de bebida. Y un ayuno que también esté unido a la oración, porque muchas veces ayunamos y no oramos y lo que pasamos es un día completo teniendo hambre o deseando comer. Pero cuando estas dos cosas se unen, el ayuno es de gran beneficio, tanto físico como espiritual, pero trasciende todavía más. El Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos que hay espíritus que solamente salen o pueden ser expulsados con ayuno y con oración. Tú y yo, lo hemos mencionado en programas anteriores, somos parte del cuerpo místico de Cristo. Si tú y yo también ayunamos con un propósito y ofrecemos ese ayuno por la santificación de las almas, por la conversión de los pecadores, para que toque el corazón de las personas que en ese momento quieran hacer daño, por los bebés abortados, si nosotros ofrecemos ese ayuno, nosotros también, de la misma manera como nuestro cuerpo purifica y nuestro cuerpo desintoxica, nosotros podemos también místicamente ayudar a desintoxicar, ayudar a purificar, ayudar a santificar también el cuerpo místico de Cristo. ¿No lo sabías? Qué bueno que lo estás aprendiendo hoy aquí en Acércate a la Fuente. Otra manera, ayunos espirituales. ¿Qué son ayunos espirituales? No es dejar de orar, sino el ofrecimiento de la oración por una causa. Hay personas que dicen, yo ayuno, y ese ayuno espiritual significa que no hago oración, y de eso no se está tratando. Se trata de lo físico, complementarlo con lo espiritual para tener completamente un balance como quiere el Señor entre el bienestar físico, porque creó templo del Espíritu Santo, vuelvo y te repito, nuestro cuerpo, y estamos llamados dentro de lo que es la cultura de la vida también a cuidar de nuestra salud, a cuidar de nuestro cuerpo, a cuidar nuestra alimentación, el Señor que provee precisamente los alimentos. Así que, recapitulando un poco, repasa en tu vida si tú vives en un modus de alimentación donde constantemente tienes que estar picando diferentes cosas, aún aunque no tengas hambre, y cuidado con echarle la excusa al estrés, porque hay gente que dice, no, es que como por el estrés. Pues entonces busque la raíz de la tensión que usted pueda tener y trate de buscar la paz en Cristo,
Porque si usted tiene la paz en Cristo, usted no va a tener el estrés. Y si usted no tiene el estrés, no tiene la excusa de que está comiendo desenfrenadamente por echarle culpa a lo que esté pasando con usted a nivel emocional. Tenemos que tener cuidado, amadas y amados de mi corazón. El Señor nos creó para que viviéramos plenamente, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y creó todo lo que está a nuestro alrededor para nuestro disfrute. Pero si nosotros abusamos y si nosotros nos damos a los excesos, entonces eso va a hacer daño y podemos caer en el pecado. Y hablando de excesos, en el próximo programa vamos a hablar del pecado capital de la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Exceso en el sexo y sexo desordenado. Así que yo espero que tú estés conectado, yo espero que tú estés tomando nota de todos estos programas que hemos estado revisitando. Te invito a que abras el Catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tienes, adquiérelo. Incluso de manera ya en tu teléfono móvil, tú puedes descargar el Catecismo de nuestra iglesia y leer un poco más y profundizar. Yo en estos programas no me adentro porque no es una clase de teología, no es un estudio bíblico de profundidad. Es simplemente programas que te ayuden a crear conciencia, que despierten en ti precisamente el hambre y la sed. En este sentido, sí, ten mucha hambre de Cristo, ten mucha sed de Cristo. Búscalo, acércate a beber de esa fuente, búscalo en la palabra, aliméntate de la palabra, aliméntate de la Eucaristía, bebe de su sangre preciosa, aleluya. De ahí sí que no hay excesos, ahí sí podemos desbordarnos en esa hambre y sed de Cristo. Y eso es lo que tratamos de hacer en estos programas, que tú puedas también acercarte a la fuente con los diversos recursos que ofrece nuestra Iglesia Madre Católica, lo que ofrece el Magisterio. Busca el catecismo, lee la palabra, lee la vida de los santos, donde también te vas a nutrir de muchas experiencias, te vas a nutrir de la doctrina, te vas a nutrir de la palabra de Dios para que tú puedas seguir teniendo camino de santidad y puedas evitar precisamente caer en todos estos vicios. Los pecados capitales, como te decía al principio de esta serie de programas, son los pecados que más cometemos tú y yo. Pero muchas veces son los pecados de los que menos tenemos conciencia que estamos cometiendo. Quizás no te habías dado cuenta que tu manera de alimentarte o la manera en que consumes el alcohol están desvirtuándote y te están llevando a caer en el pecado de la gula. Así que mucho ojo con todo esto. Yo desde ya me voy despidiendo, amada y amado de mi corazón. Te espero en el próximo programa. Recuerda que estamos revisitando todos estos pecados capitales para que tú, en vez de alejarte, puedas acercarte a la fuente. Queda en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima. Que Dios te bendiga. Con tu